Como ya hemos visto en el texto de introducción al tema, los secretos empresariales se cuentan entre los activos de mayor relevancia para las empresas cuando se trata de proteger la innovación y muy especialmente en un contexto como en el que nos encontramos actualmente de la sociedad o economía del conocimiento. Aunque suene obvio, es importante afirmar que la forma de proteger el know-how y los secretos comerciales es mantener la información confidencial. Esta no puede ser una mera declaración de intenciones, sino que es necesario realizar un esfuerzo consciente y continuo para preservar la confidencialidad de esa información. Si somos descuidados o no realizamos acciones que aseguren dicha confidencialidad, perderemos la protección. Recientemente se han producido cambios en Europa y en España al respecto de la protección de los secretos empresariales, cuya protección hasta ahora se reconocía en base al artículo 39 del Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio, OMC, sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, o ADPIC, ratificado por casi todos los países del mundo, y en lo que a la legislación española se refiere a la Ley de Competencia Desleal y el Código Penal, y que normalmente tenían su concreción en cláusulas contractuales interpartes. Esta situación ha cambiado en los últimos años debido a la aprobación el 8 de junio de 2016 de la Directiva 2016-943 relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgada contra su obtención, utilización y revelación ilícitas, que en España se traspuso como la Ley ad hoc 1/2019 de 20 de febrero de secretos empresariales. Vamos a ver algunas características relevantes de dicha legislación. Quizás los aspectos más relevantes que nos interesan son, en primer lugar, se adopta una categoría más amplia, denominada secreto empresarial, que engloba lo que antes era el know-how o secreto industrial como el secreto comercial. También incluye la definición de secreto empresarial, su titularidad y los derechos que confiere, y cuándo se produce la obtención lícita e ilícita de un secreto. Podríamos considerar secreto comercial como aquel que no se aplica a la industria para elaborar o preparar un producto, y por contra, el know-how o secreto industrial sería el conocimiento del experto o conocimiento especial que no es conocido ni siquiera por otros expertos y que otorga la posibilidad de hacer algo con mayor eficiencia que alguien sin ese conocimiento. Por ejemplo, fabricar algo más eficazmente que un competidor utilizando los mismos equipos y los mismos procesos. ¿Qué es secreto empresarial? Bueno, legalmente un secreto empresarial es cualquier información relativa a cualquier ámbito de la empresa, incluido el tecnológico, el comercial, el organizativo o financiero que, en primer lugar, sea secreto, lo cual significa que sea una información que no sea conocida o que sea fácilmente accesible por personas pertenecientes a los círculos especializados del sector. En segundo lugar, que sea valioso, es decir, que tenga valor empresarial por el hecho de que dicha información sea secreta. Y por último, y muy importante, que haya sido razonablemente protegida y se hayan tomado todas las medidas necesarias para mantener dicha información en secreto. Esta información que se mantiene secreta constituye un activo económico que pertenece a cualquiera que lo haya desarrollado o que lo haya adquirido legalmente, y como tal puede transmitirse por contrato o por cualquier otra forma legal de transmisión, y puede protegerse tanto de la apropiación indebida como de la divulgación no autorizada. Con respecto a las principales ventajas del secreto, es que, en primer lugar, como sucedería, por ejemplo, en las patentes, no existe un límite temporal de protección. Además, a diferencia de estas, los secretos solo benefician a su poseedor. Otros sistemas, como las patentes, exigen su publicación. Además, no tienen el coste ni el riesgo asociado a un sistema administrativo de registro. Existen algunos ejemplos míticos de secretos, como la fórmula de la Coca-Cola o la receta del rebozado del pollo frito del Kentucky Fried Chicken, pero no son más que leyendas. Hay muchos secretos que permanecen como tales por el mero hecho de que el público no es consciente de que la información existe. Los secretos empresariales están principalmente vinculados con la forma de hacer las cosas, los procesos industriales y los métodos de negocio.
Veremos algunos ejemplos a continuación. ¿Qué puede ser un secreto empresarial? El objeto de la protección a través de un secreto empresarial puede ser variado. Algoritmos de software, información de I+D, recetas, métodos, fórmulas. Desde el punto de vista de una pyme, los tipos de secretos empresariales más valiosos son los que podemos ver listados en la transparencia. Desde el punto de vista exclusivamente de la tecnología, los más relevantes son los datos relativos a investigaciones, el know-how de los procesos y tecnologías, los programas de ordenador, las bases de datos, las fórmulas y las recetas. En general se trata de información práctica no patentada o protegida por otros medios que resulta de la experiencia y el ensayo. La ley también define cómo se puede obtener lícitamente un secreto. Un secreto empresarial se puede obtener de forma lícita mediante el descubrimiento o creación independiente, mediante ingeniería inversa, por el ejercicio del derecho de los trabajadores a ser consultados e informados y por otras actuaciones como por ejemplo por un contrato de licencia de know-how conforme a prácticas comerciales leales. Es reseñable que la realización de ingeniería inversa y la obtención de información de ese modo no sería una obtención ilícita de información y que por tanto la protección mediante secreto no es conveniente para productos que por su naturaleza específica serían fácilmente replicables. La ley también define qué se puede considerar obtención no autorizada, es decir, cuando se vulnera un secreto empresarial. Un secreto empresarial se vulnera cuando toda o parte de la información que debería haber sido mantenida en secreto confidencial ha sido publicada o revelada contra la voluntad del propietario del secreto por una persona que tiene la obligación de mantener la confidencialidad. También se vulnera si se accede al mismo mediante un acuerdo de confidencialidad o non-disclosure agreement. Asimismo, puede producirse vulneración indirecta si se accede al conocimiento de un secreto a través de alguien que lo obtuvo ilícitamente o se explota o produce el objeto sometido a secreto si se conoce que se trata de un secreto obtenido de forma ilícita. Algunos ejemplos de divulgaciones por parte de personas que estarían vinculadas a un acuerdo de confidencialidad serían, pues por ejemplo, un franquiciado que rompe un acuerdo de confidencialidad sobre los métodos organizativos de la franquicia. Un empleado en prácticas que revela determinado know-how adquirido durante sus prácticas, o un empleado reclutado por un competidor gracias y especialmente por sus conocimientos adquiridos en la empresa. También existe la posibilidad de la divulgación lícita. ¿Cuándo se produce una divulgación lícita de una información que es considerada secreta? Durante las discusiones de la directiva que hemos mencionado anteriormente, había una gran preocupación porque la definición tan amplia que se había adoptado para el secreto empresarial podría conducir o impedir el ejercicio de la libertad de expresión e información. Por ello se introdujo que cuando se ejerza legítimamente la libertad de expresión e información, no podrá considerarse que se produce una divulgación ilícita. Tampoco cuando se descubra una actividad ilegal cuya divulgación pudiera ser de interés común. La información que se ofrece a los representantes de los trabajadores en su ejercicio como tales no se considera divulgación ilícita, ni tampoco cuando se proteja un interés legítimo, como por ejemplo el suministro de información a las autoridades policiales o judiciales. Hemos señalado que la forma práctica de proteger un secreto empresarial es haciendo esfuerzos constantes y persistentes de mantenerlo confidencial. Entre las principales medidas existentes se encuentran las siguientes, tal y como podéis ver en la transparencia. Estas medidas han de ser protocolizadas y estandarizadas en el quehacer habitual de la compañía y los empleados deben conocerlas y respetarlas. Vamos a dedicar una breve explicación a las cláusulas restrictivas por incluirse en los acuerdos contractuales entre un empleado y un empleador que requiere que el empleado restrinja ciertos comportamientos que pueden ser contrarios a los intereses del empleador. Las cláusulas restrictivas pueden ser bien, pueden llevar a la fórmula de un contrato específico o bien puede estar dentro de una contratación, de una cláusula dentro de un contrato general. Desde el punto de vista del empresario,
el uso generalizado y necesario de estas cláusulas puede impactar negativamente sobre la posibilidad de que se puedan hacer efectivas. No todo el mundo puede tener acceso fácil a información confidencial y podría conducir a la conclusión de que somos negligentes a la hora de dar acceso sin restricciones a información sensible. La elección de las personas a las cuales se les somete este tipo de cláusulas debe ser cuidadosa y debemos hacernos una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es la relación legal entre la empresa y el empleado? ¿Es personal fijo o interino? ¿Es personal en prácticas? ¿Es un becario? En segundo lugar, debemos identificar al personal clave. ¿Quiénes son las personas que tienen acceso a información que entre dentro de la categoría de secreto empresarial? Y por último, debemos preguntarnos si el personal estaría en disposición a dañar a la empresa si esa información se trasladara a la competencia. En función de estas tres premisas, la necesidad y la naturaleza de las cláusulas tendrá que ser modificada. Como conclusión sobre el secreto comercial, recordar tres aspectos fundamentales. En primer lugar, el alcance de la protección por secreto comercial es cualquier información que se mantenga confidencial y que sea valiosa. En segundo lugar, es fundamental mantener el grado de confidencialidad adecuado. Es decir, el acceso a dicha información ha de ser limitado y controlado a través de cláusulas contractuales. Y por último, recordar que el secreto puede ser un activo muy interesante a largo plazo, teniendo en cuenta que podrá ser aplicado dependiendo de la especificidad de las innovaciones que queramos proteger. Muchísimas gracias. Espero haber estimulado vuestra curiosidad para investigar sobre casos famosos de secretos que se pusieron al descubierto.